Imaginemos poder escuchar las emociones humanas completamente desnudas, despojadas de palabras, de tono vocal, de la propia articulación. Escuchar única y exclusivamente esa vibración cruda y primigenia de las cuerdas vocales revelando lo que sentimos de verdad. Es un concepto que da hasta un poco de vértigo, la verdad. Totalmente. Ese es el escenario casi de ciencia ficción que vamos a explorar hoy. Así que qué gran alegría dar la bienvenida a toda nuestra audiencia a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos alejamos bastante de lo ordinario, la verdad, para meternos de lleno en los límites de la acústica y la psicología. Y tenemos sobre la mesa un documento que, fíjate, desafía prácticamente todo lo que creemos saber sobre cómo nos comunicamos. Exacto. Porque la misión de nuestro análisis hoy es desgranar un artículo científico. Se titula Contribución de la forma de onda glótica en la emoción del habla, una investigación comparativa por pares. Y viene de un equipo de la Universidad de Suzhou, en China. Exacto. Y lo que plantea, a grandes rasgos, es si podemos mirar el código fuente de nuestra expresividad. Ya sabes, despojando a la voz de todo su disfraz anatómico y cultural. Claro. Pero para lograr entender esto, primero tenemos que viajar desde la física teórica directamente al interior de la garganta humana, porque hablan mucho de un modelo llamado fuente y filtro. A ver, ¿cómo funciona exactamente esto? Bueno, pues la base teórica es sorprendentemente elegante, la verdad. Tienes que pensar en el habla humana no como un sonido único que sale mágicamente por la boca, sino como un sistema ensamblado en dos fases muy distintas. Vale, dos fases. Sí. La primera fase sería la fuente. Todo empieza con ese flujo de aire que sube desde los pulmones, como si fueran un fuelle, básicamente. Y eso hace vibrar unos pliegues musculares minúsculos en la laringe. Las cuerdas vocales. Eso es, las cuerdas vocales, que están situadas en la glotis. Esa vibración inicial produce lo que en acústica llaman la forma de onda glótica. O sea, el sonido crudo del que hablábamos al principio. Exacto. Y ojo, si pudieras aislarla en la vida real, no sonaría para nada como una voz humana. Sonaría más bien como un zumbido denso, súper básico, casi como una chicharra. Esa es la fuente pura. Madre mía, una chicharra. ¿Y luego? Pues luego entra en juego la segunda fase, que es el filtro. El filtro es básicamente todo nuestro tracto vocal, la garganta, la cavidad nasal, la lengua, el paladar, los dientes, los labios, todo. Claro, que le dan la forma. Eso es, actúa como una caja de resonancia súper maleable. Entonces, a medida que ese zumbido básico sube, el tracto vocal va filtrando frecuencias, amplificando otras y esculpe el sonido hasta sacar las vocales y consonantes que todos conocemos. Vale, a ver si lo entiendo. La fuente da el zumbido inicial y el filtro lo esculpe hasta que tenemos palabras reconocibles. Entendido. Pero claro, aquí el artículo se mete en un terreno metodológico que tiene tela. Ya es bastante denso. Sí, sí. Porque explican cómo consiguen aislar estas dos partes en una grabación de audio completamente normal. Hablan de un método que llaman IAIF, el filtro inverso adaptativo iterativo. Básicamente aplican un proceso matemático complejo para restar el efecto de la boca y la garganta del audio. Sí. Lo prueban con un conjunto de datos enorme, voces en mandarín, que incluye 7 estados emocionales, neutral, y luego versiones moderadas e intensas de alegría, ira y tristeza. Y sí, el método IAF es casi alquimia matemática. Es que suena a magia, la verdad. Bueno, imagínate que todo ese tracto vocal fuera un ecualizador de audio súper complejo que ha distorsionado el sonido. Pues el algoritmo analiza el resultado final e intenta calcular qué ajustes exactos hizo ese ecualizador anatómico. Vale. Y cuando los deduce, pues aplica los ajustes contrarios para deshacer el efecto del filtro y quedarse solo con el zumbido de las cuerdas vocales. A ver, aquí me vas a perdonar, pero me tengo que poner el sombrero de escéptico. Adelante. Porque esto me plantea una objeción muy profunda. A ver, el cuerpo humano es un sistema orgánico, dinámico, está lleno de tejidos blandos, de mucosas. O sea, no es un programa informático de audio donde le das al botón de deshacer y listo. Te entiendo, suena muy contraintuitivo. Totalmente. Es que pensar que un algoritmo puede literalmente borrar la influencia de la lengua y la garganta sin cargarse por el camino la emoción original, pues me cuesta creerlo. Es como, por usar una analogía visual, imagínate una grabación de una guitarra clásica española. Vale, me gusta la analogía. La resonancia y el cuerpo vienen de la caja de madera.
Lo que esta gente propone es coger la grabación y restar matemáticamente esa caja de madera para escuchar solo la fricción de la cuerda de nailón vibrando en el aire. Sí. Pero si le quitas la caja, le quitas el alma al instrumento. ¿De verdad un algoritmo puede hacer este desnudo acústico sin destruir el núcleo emocional? Pues mira, es una analogía brillante y pone el dedo en la llaga del problema, porque parece imposible diseccionar algo tan biológico. Pero aquí es donde la física acústica sale en defensa del método, ¿eh? El algoritmo el IAIF, no se basa en intuiciones. ¿En qué se basa entonces? Se fundamenta en un modelo matemático súper probado que se llama modelado predictivo lineal, o LPC. Y lo que hace es analizar el audio y predecir con precisión milimétrica cómo rebotan las ondas dentro de un conducto tubular, que al final nuestra garganta es eso, un conducto. Ya, pero ¿cómo puede deshacer la forma tan compleja que hace la boca al decir una A o una O? Pues porque lo hace por capas. Por eso es iterativo. Primero hace una estimación global. Identifica, por ejemplo, el efecto de radiación de los labios, que es lo que pasa cuando el sonido choca con el aire de fuera. Lo resta. Vale, quita los labios de la ecuación. Eso es. Y al quitar esa capa, vuelve a analizar lo que queda, buscando las frecuencias de resonancia de las paredes de la garganta. Aplica un filtro inverso, lo neutraliza y repite, puliendo errores paso a paso. O sea que va pelando el sonido como si fuera una cebolla, capa a capa. Exactamente. Llevan décadas perfeccionando esto. Y volviendo a tu metáfora de la guitarra, claro que al quitar la caja de madera pierdes información, pierdes todo el cuerpo del sonido, pero ¿no destruyes la naturaleza de la vibración original de la cuerda? Ya, bueno, asumiendo entonces que las matemáticas no fallan y que consiguen de verdad esa onda glótica pura, esto nos lleva a la segunda fase del estudio, que me parece cautivadora. Sí, la parte visual. Eso es. Antes de meter los datos en inteligencias artificiales, los investigadores decidieron hacer algo súper primario. Mirarlos. Ver cómo se dibujan estas emociones en un osciloscopio, en el dominio del tiempo y de la frecuencia. Y a simple vista, ¿qué aspecto tiene una emoción en esos gráficos tan minúsculos? Pues revelan una riqueza asombrosa. En el dominio del tiempo, un ciclo de la onda no es un garabato cualquiera. Tiene su propia anatomía. ¿Ah, sí? Sí, tiene una fase de apertura, cuando el aire empuja y separa las cuerdas, una fase de cierre y un momento crítico, que se llama instante de cierre glótico, que es cuando las cuerdas chocan bruscamente cerrando el paso del aire. Y cada emoción esculpe este ciclo milisegundo a milisegundo. Fíjate que leí en el documento que hay diferencias brutales dependiendo de la intensidad, ¿no? Completamente. Por ejemplo, la alegría moderada hace que las cuerdas se abran mucho más rápido al principio, en comparación con la alegría intensa, pero los matices oscuros son aún mejores. A ver. Toma la ira moderada. Esa especie de ira fría, contenida, cuando intentas no gritar pero estás furioso. Sí, esa que da más miedo que un grito. Pues esa genera una onda inusualmente ancha en el osciloscopio. En cambio, la tristeza intensa, el llanto desconsolado, dibuja una onda radicalmente distinta. Tiene un pico abrupto, agudísimo, que cae a plomo, casi con violencia. O sea, podemos ver literalmente la forma de una ira fría. Es increíble. Pero luego está el tema de la frecuencia fundamental, lo que llamaríamos el tono base de la voz. El artículo dice que la alegría siempre sube la frecuencia, la hace más aguda, pero con la tristeza pasa algo rarísimo, ¿verdad? Esa es la gran sorpresa. Cuando observaron la tristeza moderada, o sea, melancolía o desánimo, el tono base era muy bajo, muy pesado, visualmente casi idéntico a la ira moderada. ¿Vale? Pero al mirar la tristeza intensa, la frecuencia se disparaba. Se volvió un tono altísimo que, sorprendentemente, se parecía muchísimo a la alegría extrema. Pero a nivel psicológico eso no tiene ni pies ni cabeza. O sea, ¿por qué el llanto desgarrador se va a parecer a la euforia en una gráfica? Porque aquí la biología le gana a la psicología. Fíjate en el cuerpo humano. Cuando vives una emoción límite, da igual si es tristeza o alegría desbordante, tu sistema de lucha o huida se dispara. El simpático, Clara. Eso es. Y esa avalancha biológica hace que los músculos de la laringe se tensen involuntariamente. Estiran las cuerdas vocales como si afinaras un violín al máximo, subiendo el tono exactamente igual en ambas emociones. Madre mía. Visto así tiene toda la lógica anatómica del mundo. Pero cuidado, que aquí vuelve a sonar mi alarma crítica. Ay, a ver qué pasa ahora. Pues que revisando la metodología de esta parte visual,
El estudio admite sin ningún tapujo que usaron grabaciones de un único hablante, de una sola persona, pronunciando las mismas sílabas. Sí, es cierto. A ver, sacar conclusiones grandilocuentes sobre la forma universal del enfado basándose en cómo le vibra la glotis a un solo señor en China, pues es anecdótico. Científicamente no tiene peso. A lo mejor es solo cómo esa persona en concreto carraspea cuando se frustra, ¿no? Tu crítica es impecable. Si esto fuera la conclusión del estudio, sería un fracaso absoluto por falta de muestra estadística. Ya te digo. Pero en defensa de los investigadores, hay que entender qué hacían aquí. Estos gráficos no son la conclusión, son una prueba de concepto, lo que llamamos un control de cordura visual. O sea, solo para ver si había algo interesante antes de seguir. Exactamente. Antes de gastar miles de horas de computación lanzando miles de audios a una IA, tenían que saber si la onda física realmente cambiaba por la emoción. Y para eso tienes que aislar todas las variables. Claro, si metes a varias personas diciendo distintas palabras, Sería un caos visual, vocales distintas, gargantas de diferentes tamaños, ruido fonético por todas partes. Usando a un solo hablante diciendo exactamente lo mismo, purgan el ruido y demuestran que, efectivamente, el motor de la emoción cambia la onda físicamente. Y con eso tienen luz verde para la prueba de fuego. que es someter este hallazgo a la fuerza bruta del aprendizaje automático. Porque aquí sí que pasan de una persona a un conjunto brutal de 5.376 muestras de 16 hablantes. Una barbaridad de datos, sí. La gran pregunta era si un algoritmo sería capaz de adivinar la emoción de toda esta gente diferente guiándose solo por ese zumbido de la glotis, sin palabras completas. Y para responder, montaron una arquitectura titánica. Usaron una herramienta que se llama OpenSMI, que, ojo, no es un programita cualquiera. Es el estándar de oro en acústica desde la conferencia InterSpeech 2010. Y con esto extrajeron 1.582 características de cada fragmento de audio. Espera. 1.582 características de un simple suspiro. Esto suena sobrecogedor. Para los que no somos ingenieros, ¿qué demonios miden? No será solo el volumen, supongo. No, que va. Miden cosas súper microscópicas. Por ejemplo, una que se llama jitter, que evalúa la inestabilidad microscópica del tono, como cuando un violinista le tiembla levísimamente el dedo sobre la cuerda. Ya. Y también miden el shimmer, que es la inestabilidad del volumen. Imagina a alguien subiendo y bajando un dial súper rápido. Y a esto le sumas contornos de energía, armónicos, desviaciones estándar, un perfil exhaustivo. Es un perfil brutal. Y bueno, para digerir todo esto estructuraron un modelo jerárquico, una especie de árbol de decisiones binario. Primero la máquina preguntaba, ¿esta loz tiene alta activación de energía, como la ira, o baja, como la melancolía? Y de ahí bajaba por las ramas para afinar la emoción concreta. Y eso tiene mucho sentido, porque imita cómo nuestro propio cerebro procesa el sonido. Si alguien te habla de espaldas, antes de saber si está feliz o furioso, detectas la energía, el ímpetu. Totalmente. Luego, en milisegundos, ya decodificas si es amistoso u hostil. Y bueno, para probarlo todo, entrenaron 2 sistemas a la vez. A uno le dieron todo el audio completo, con todo el tracto vocal, y al otro solo las características matemáticas de la onda glótica desnuda. Pues llegamos a los resultados. Y aquí voy a sacar la artillería pesada otra vez. Porque si leemos los números fríos, la verdad es que parecen descorazonadores. A ver. Ya, la precisión para adivinar las 7 emociones fue de solo un 39,98% usando la onda glótica. Y con el habla completa apenas subió a un 44,76%. Ya, suena bajo. Es que, seamos francos, un algoritmo que no llega al 50% de acierto suena a fracaso estrepitoso. Si te subes a un coche autónomo que acierta la curva el 40% de las veces, te matas. Es casi como lanzar una moneda al aire, ¿no? Entiendo perfectamente la reacción. Nuestra intuición nos engaña muchísimo con los porcentajes, pero falta un contexto estadístico que le da la vuelta a todo esto. A ver, ilumíname. No es una moneda al aire. No es cara o cruz, donde el azar te da un 50%. Son 7 categorías emocionales. Si la IA tirara un dado de 7 caras para adivinar al azar, su tope sería 1 entre 7, o sea, un triste 14,29%. Ah, claro. El azar no es el 50, es el 14. Exacto. Llegar casi a un 40% usando solo un zumbido aislado en la garganta, sin una sola sílaba, es un logro estadístico masivo. Es casi el triple del azar. Pero fíjate, lo verdaderamente rompedor no es si llegan al 40 o al 44.
sino la diferencia entre los dos, ¿verdad? Eso es. La brecha es de solo un 4,78%. Es una diferencia mínima. Es la cifra mágica del estudio. Significa que añadir los labios, el paladar, las palabras y todo el vocabulario humano solo le dio a la IA un triste 4,78% más de precisión. Es alucinante. Esto demuestra que el epicentro absoluto de nuestros sentimientos cristaliza en la glotis. Todo el complejo sistema fonético de la boca es solo una capa de barniz superficial sobre una emoción que ya estaba formada antes de abrir los labios. Visto bajo ese prisma, que la boca aporte menos de un 5% extra es demoledor. Significa que las cuerdas vocales cargan con más del 90% del peso de nuestra emoción real. Y esto nos lleva a lo que creo que es el descubrimiento conceptual más profundo del artículo. La distinción de valencia y activación, supongo. Exactamente. Lo que en inglés llaman valencia y arousal. Salimos de la matemática pura para meternos de lleno en la psicología humana. Y es súper importante entender esto para cuadrar los resultados. En psicología, la valencia te dice si una emoción es positiva o negativa. Sin más. Alegría o gratitud. Pues valencia positiva. Miedo, asco o tristeza profunda, valencia negativa. Vale. Pero luego está la activación, el arousal. Esto mide puramente la energía fisiológica. Estar aburrido es activación baja. Estar aterrorizado o celebrando un gol en un estadio es activación extrema. Dos parámetros cruzados. Y el estudio desvela que la IA fallaba estrepitosamente cuando intentaba, usando solo la glotis, distinguir emociones con la misma activación. Le costaba horrores separar la alegría intensa de la ira intensa. Lógico, porque la activación necesita el tracto vocal para proyectarse. Necesitamos articular, gritar, abrir mucho la mandíbula para soltar toda esa descarga de energía hacia afuera. Pero, y aquí viene el giro, la onda glótica resultó ser infalible para predecir la valencia. El zumbido de la garganta sabe perfectamente si lo que sientes es positivo o negativo, da igual la energía que tenga. Sí. El ejemplo del estudio es inapelable. Cuando pusieron al algoritmo a diferenciar entre ira intensa, que tiene alta energía y valencia negativa, y tristeza moderada, que tiene baja energía pero también valencia negativa, ¿Qué pasó? que la máquina, usando solo la onda de las cuerdas vocales, alcanzó una precisión del 92,45%. Un 92% sin procesar ni una mísera palabra. Es una barbaridad. Lo es totalmente. Fíjate, para aterrizar toda esta estadística en el mundo real, me viene siempre a la cabeza el típico ejemplo del teléfono. Imagínate que llamas a tu madre o a un familiar y estás destrozado o llorando, pero intentas ocultarlo por todos los medios. Uf, qué situación. Pues tú a nivel consciente controlas tu tracto vocal, ¿verdad? Tensas la mandíbula, fuerzas los labios, obligas a tu lengua a pronunciar frases súper calmadas. Estás manipulando tu activación anatómica para parecer tranquilo. Sí. Pero la garganta te tiembla. Esa vibración primigenia de las cuerdas vocales te delata sin remedio. Tu valencia negativa, tu tristeza, es completamente ingobernable a nivel microscópico. Es un símil muy poderoso y superhumano. Nos demuestra que, podemos ser unos mentirosos excepcionales con la boca porque esos músculos los hemos entrenado toda la vida para ser educados y adaptarnos. Claro, cortesía social pura. Eso es. Pero nuestra laringe es trágicamente honesta, porque la fuente glótica está enraizada directamente en nuestro sistema nervioso autónomo. No la podemos controlar. Y llegados a este punto de revelación, quienes nos escuchan seguramente estarán pensando, ¿por qué debería importarme todo esto? ¿Qué implicaciones tiene a corto plazo separar la fuente del filtro? Pues estamos a las puertas de aplicaciones médicas de ciencia ficción. Desde luego. Piensa en diagnósticos de salud mental, una aplicación en el móvil que analice de fondo estos marcadores vocales y diagnostique una depresión incipiente, muchísimo antes de que el propio paciente sepa verbalizar que está mal. Es que el horizonte clínico es inmenso. Y ojo, el impacto en temas de seguridad tampoco se queda atrás, ¿eh? Hablamos de la posibilidad de crear polígrafos prácticamente invulnerables. Fíjate en eso. Hasta ahora, los detectores de mentiras miden el sudor, el ritmo cardíaco, cosas que un agente bien entrenado puede aprender a suprimir. Ya, los engañan. Claro, pero si entrenas una inteligencia artificial para que ignore tus palabras persuasivas y se dedique solo a medir variaciones de milisegundos en la vibración pura de tu glotis, ocultar el estrés o el miedo sería anatómicamente imposible. Es que estamos hablando de máquinas que nos van a comprender emocionalmente de una forma innegable, perforando cualquier coraza social que nos pongamos. Es un panorama que fascina, pero, siendo sinceros, da bastante vértigo.
El vértigo es la reacción más lógica ante un cambio de paradigma de este calibre. Y bueno, creo que para sentar toda esta avalancha de información es un buen momento para recapitular las conclusiones clave del estudio de la Universidad de Suzhou. Me parece perfecto. Vamos con las conclusiones claras. El primer gran aprendizaje que debe quedarnos grabado es que el habla humana no es un bloque indivisible. Gracias a procesos matemáticos iterativos inversos, hemos visto que el sonido se puede separar en su fuente original, en la glotis, y su filtro secundario, en la boca y garganta. Así es. Y en segundo lugar, hemos descubierto que esa forma de onda pura, despojada de articulación, no es un zumbido rudimentario. A nivel microscópico, alberga una cantidad apabullante de información emocional primaria, en su anchura y su frecuencia. Y como tercera conclusión, el hallazgo psicológico que lo ancla todo. Nuestras cuerdas vocales son comunicadoras honestas de la valencia, del núcleo positivo o negativo de la emoción. Mientras que dejamos a nuestra boca proyectar la activación, la energía física para el mundo exterior. Es una división de tareas biológicas perfecta. El núcleo siente y la maquinaria superior decide con qué fuerza lo escupe hacia afuera. Totalmente. Pues todo este recorrido me deja dando vueltas a una reflexión final que, aunque el documento no la formula, parece inevitable. A ver, cuéntame. Si biológicamente nuestras cuerdas vocales traicionan lo que sentimos de verdad, por mucho que manipulemos nuestras palabras, estamos destinados a ver el día en que la inteligencia artificial decida que nuestras palabras ya no importan en absoluto. ¿Qué pregunta? Llegará el momento en que las máquinas ignoren por completo nuestro vocabulario meticuloso, nuestras excusas o halagos, y escuchen únicamente la vibración desnuda de la garganta para saber quiénes somos de verdad en ese instante. ¡Ostras! Es un horizonte que sobrecoge, ¿eh? Saber que podemos llegar a crear una IA que nos escuche con mucha más sinceridad de lo que nosotros mismos somos capaces de escucharnos. Con ese poderoso y provocativo pensamiento cerramos nuestro viaje de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este análisis a fondo. Ha sido una exploración acústica, matemática y sobre todo profundamente emocional. Nos escuchamos en la próxima entrega.